que después en YouTube están subiéndose cada predicación que se da en este lugar. Creemos firmemente que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que trasciende no solamente distancias, sino trasciende a través del tiempo, y sé que llegará a cada corazón que la esté escuchando y hará un gran nido y un gran fruto. Así que Dios los bendiga a todos los que estamos aquí. Y este mes empezamos a hablar acerca de la vida. La vida es algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? La vida es algo que el Señor nos da, pero que tenemos que aprender a vivirla. Nosotros celebramos la vida, nosotros alabamos la vida, nosotros agradecemos a Dios por la vida y agradecemos a un Jesucristo que venció la muerte. Así que la muerte no tiene nada que ver con nosotros, a menos que nosotros nos arrepintamos, pero sabemos que el arrepentimiento es parte de nuestra vida cristiana, parte de todo aquel que ha creído, parte de todo aquel que entiende que hay una gran diferencia entre lo que ofrece el mundo y lo que ofrece Dios. Así que estuvimos viendo cómo el Señor nos hablaba a través de su palabra en Deuteronomio 30. Voy a hacer un repaso del domingo anterior. Deuteronomio 30, 19, 20 nos dice que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la bendición. Escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú, y no solamente tú, sino tu descendencia. Así que es importante la vida. ¿Qué lección nos sugiere entonces la Escritura sobre la vida y la muerte? Dice, escoge pues la vida. ¿Estamos entendiendo? Es la palabra de Dios, es el gran manual de nosotros y que sí es entendible. De tal manera que viene otra pregunta que le podemos hacer a la misma Escritura. ¿Para qué escogemos lo que nos dice la Escritura? Para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Parece que no tiene sentido, si la vida es para vivir, pero no todos viven la vida de acuerdo a Dios. Esa es la gran diferencia, ese es el gran problema. La vida se vive de acuerdo a que da la vida. Él sabe cómo la vas a vivir y es el mejor consejero para que nosotros entendamos cómo vivirla. El que no sabe cómo vivirla es el mundo. Entonces no hagamos caso al mundo, hagamos caso al creador de la vida, que es el Señor. Entonces, ¿cómo lograremos? Dice la palabra, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Es decir, llevar una vida de acuerdo a Jesús, como lo dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando entendemos este texto, que vivamos la vida que Cristo nos da, dice en abundancia, no se refiere a las cosas materiales, aunque pueden venir como consecuencia. No se refiere a los logros que podamos llegar, aunque puede venir como consecuencia. Cuando dice que Él viene a darnos la vida y Jesús es Dios, y cuando te habla de abundancia, te habla de vivir la gloria de Dios en ti. La misma vida que Dios mismo te da es algo sobrenatural, es algo más allá de este mundo, y que a menos que nosotros creamos y le creamos y vivamos bajo sus principios, podemos entender lo que es vivir el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la fe de Dios, todo el fruto del Espíritu Santo que nos da vida, porque el dador de vida es Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Bien, entonces dedicamos pues la vida y llevemos a cabo estas tres acciones que hablarán de ella a través de nuestras vidas. Número 1, disfruta la vida. Muchos no saben disfrutar la vida. Todo el mundo, todo el día y todos los días se quejan. ¿Usted conoce a un quejólogo? Sí. Yo conozco varios. Todos los días no disfrutan. No disfrutan. Están todos en paz y no disfrutan. Hay un problema. ¡Ah! Tranquilo. Disfruta la vida. Número 2, aprecia la vida.
No le crea a José Alfredo Jiménez que la vida no vale nada. Eso es no apreciar la vida. Hay canciones que para nada, la letra. Nosotros debemos aprender a apreciar la vida. Entonces disfrutamos la vida, apreciamos la vida y entonces somos agradecidos. Agradece la vida. Si nosotros vivimos en estas condiciones, decimos gracias Señor por la vida. Gracias Señor por la vida, porque disfruto la vida, aprecio la vida y agradezco la vida. ¿Cuántas personas hay en este momento que verdaderamente no viven, sobreviven? Todo el tiempo tienen así, como digo yo, cara de estreñidos, están amargados, todo les molesta, de todo se pelean, no hay momento de sosiego, no puedo estar quieto, no puedo estar quieto. ¿Por qué? Porque tienes que ir al manual, al maravilloso manual que te dice acerca de la vida, porque es el creador de la vida, el autor de ese manual, y conocemos como Biblia. Así que vimos el domingo antepasado el primer punto, disfrutar la vida. ¿Cómo aprendemos a disfrutar la vida? Una de las formas de disfrutar la vida es a través de las bienaventuranzas que Jesús habló. Bienaventuranza quiere decir dichoso, dicha. Dichoso entonces aquel, entonces vimos 8 bienaventuranzas, 8 maneras de ser dichoso, de disfrutar la vida. Lo primero que vimos fue dichosos los que reconocen su dependencia de Dios. Dichosos los pobres que vienen aventurados, los pobres del espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Después vimos que dichosos los que se duelen por las injusticias, es decir, que les incomoda ver tanta injusticia en su vida primeramente, que les duele pecar. Hay gente que no le duele pecar, hay gente que no le duele mentir descaradamente, transar descaradamente, no les duele. Pero el que es un hijo de Dios y quiere disfrutar la vida, dice, esto me duele, esto me estorba para disfrutar la vida. Gente con pecado no puede disfrutar la vida, digan lo que digan, no es así. Dichosos los que son dóciles a la palabra de Dios, dichosos los mansos, no los mensos, los mansos, a la palabra de Dios, que sean dóciles. ¿Para qué? Pues para tener obediencia a la palabra de Dios. Dichosos los que buscan hacer lo justo, lo correcto. Una cosa es hacer lo bueno y otra cosa es hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo que dice Dios, no lo que dice el mundo, lo que digo yo. Dichosos los que buscan amar al prójimo sin condiciones. El que es misericordioso, misericordia es te doy un favor, aunque no lo merezcas, aunque me caigas gordo. No, eso no es amor. Aunque Dios te caiga gordo, yo te ofrezco lo que yo tengo para ti, porque sé que lo necesitas, por misericordia, porque de misericordia vivo. Y entonces si yo vivo y entiendo y aprecio, que vamos a ver en un momento, la misericordia de Dios sobre mí, entonces yo aplico esa misericordia hacia mi prójimo. Otra forma de disfrutar la vida es dichosos los que cuidan sus pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad, los de corazón limpio. Si tú cuidas tus pensamientos, si tú cuidas tus sentimientos, si tú cuidas tus emociones, si tú cuidas tu voluntad y la pones en manos de Dios, pones tus pensamientos a un lado y dejas los pensamientos de Dios, entonces eres dichoso. Con los pensamientos nuestros, cuando tenemos un problema, ¿cómo nos sentimos? Hacemos toda una telaraña, hacemos todo un problema dentro de nosotros, aparte del problema que ya hay, y no somos dichosos. O cuando tenemos un desacuerdo y empiezan los sentimientos y las emociones, y el clásico, porque ya soy así, dime qué dicha hay en eso. Pero cuando tienes el pensamiento, cuando tienes el sentimiento, cuando tienes la voluntad de Dios, entonces puedes tú pasar, transitar por la vida dichosamente, a pesar de los desacuerdos, a pesar de las malas experiencias, a pesar de todo lo que puede ocurrir, contrario a lo que conoces como disfrutar. Los séptimos dichosos, los pacificadores, los que ponen paz, pero para que pongan paz tienes que tener paz, y no paz, ¿verdad? La paz de Dios no es el relax, no es irme a Cancún, aunque ganas tengo yo a disfrutar esa maravillosa vista, no es tranquilizar. La paz de Dios es una acción del Espíritu Santo en ti, donde tú reconoces a Dios
y le dices, en ti confío. Y cuando tú confías en Dios, entonces pone en equilibrio todo tu interior. Cuando tienes un problema de salud y confías bastante, 100% en un médico, ya nada más con entrar al consultorio del médico, ay, ya te sientes así como que empiezas a aliviar, ¿sí? Y entonces dices, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es la confianza que yo tengo. Imagínate la confianza que puedes llegar a tener en Dios en medio de una tormenta. Es maravillosamente excelente, porque eso te permite pensar, eso te permite decidir, eso te permite hacer las cosas correctamente y de acuerdo a Dios. Entonces tienes asegurado que vas a disfrutar la vida. Dichosos los valientes que predican el Evangelio y dan testimonio con sus vidas, aunque sean vituperiados, aunque mientan sobre ustedes, aunque los calumnien, aunque los manden muy lejos, aunque no les agradezca nada, lo que sea. Ustedes son valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Sí. Y predican el Evangelio. Amén. Y entendieron que predicar el Evangelio no solamente es pararse atrás de un púlpito, pararse en una plaza, en lugar de Dios. No, predícalo con tu testimonio todos los días y en cada instante de tu vida. Amén. Eres un predicador. Estás anunciando las buenas nuevas de Jesús. Estás diciéndole al mundo, mírenme para que conozcan a Jesús. Y no eres tú, es Dios. Bienaventurado el que sigue todas estas enseñanzas de Jesús. Pero bueno, ahora lo que sigue es apreciar la vida. Y para apreciar la vida necesitamos conocer. Aquí les traje un ejemplo. Este libro es el primer Congreso Constituyente de México, me lo obsequiaron. ¿Sí? ¿Estamos bien? Todavía ni está abierto. Este pequeño libro fue el que llevé en el cuarto semestre de la carrera de medicina. Y muchos recetan por internet, rápido. No, toma esto. Órale, eso sí me ganan, son más sabios que yo. Y esta que ven aquí es la Biblia. Esta sí la hago. Y la uso. Si me preguntan, oye, ¿aprecias este libro? Digo, bueno, sí, aprecio porque me lo regalaron, está bonito. Pero no lo he abierto, no sé qué contenga, no sé qué tanto aprecio le puedo llegar a tener. Oye, ¿aprecias este libro? Uy, lo aprecio muchísimo. Yo dormía con él, me lo ponía de la mano. Imagínense para leer todo esto. Ahorita es un crimen esta letra para nosotros. Me gasté los ojos. Pero era mi pasión era agarrar este libro y leerlo, meterme en esto. Quería ser un buen médico, ¿lo aprecio? Sí, lo aprecio, conozco lo que hay aquí. ¿Aprecias esto que hay aquí, que es la Biblia? Claro que lo aprecio. Cada uno tiene un motivo de aprecio. El primero, no sé, tal vez ni lo aprecie nada más por el detalle que me lo regalaron, pero no sé qué hay aquí. Este lo aprecio porque fue parte de mi vida como médico. Pero este lo aprecio todavía más porque es la vida misma que ha aprendido a vivir en Cristo Jesús. Porque la conozco. Decimos amén. Mucha gente tiene sus libros así. No los han abierto. No saben qué hay adentro. Muchos tienen la Biblia, pero no la han escudriñado. No saben lo que hay adentro. Y por eso no aprecian lo que hay afuera. No se aprecia la Biblia. Así que bueno, ¿cómo vamos a conocerla? ¿Cómo vamos a conocer la vida? Porque solamente conociendo la vida es como vamos a apreciar la vida. ¿Decimos amén? Bueno, vamos a conocer a través de su creador. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó todo. Y número 2 lo vamos a conocer a través de su palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, tomó nuestra carne, nuestra naturaleza humana, y lleva un nombre, y ese nombre es Jesús. Jesús es la palabra es Jesús, Jesús es Dios. Entonces vamos
Vamos a conocer la vida a través de su palabra. Pero antes de entrar en ello, déjenme molestarlos un poquito, bueno, amonestarlos. Vamos a pensar un poco en estas preguntas, ¿qué respuesta daríamos? Primero, ¿qué conocimiento tienes de la palabra de Dios? Contéstate tú mismo. Después, otra pregunta. ¿Inviertes tiempo en su estudio? Número 3. ¿Qué porcentaje de tu vida ha sido formado directamente por la palabra de Dios? Se está poniendo más interesante, ¿no? ¿Has recibido algo directamente del Señor a través del estudio de la palabra? ¿Crees más en lo que dice o en lo que dice tu circunstancia? ¿Crees más en lo que dice la palabra o en lo que dice tu circunstancia? ¿Podrías decir que la palabra de Dios reina en ti? Si contestaste sí a todas las preguntas, ven a predicar. Creo que son buenas preguntas para reflexionar sobre lo que estamos hablando. ¿Qué tanto disfruto la vida? ¿Qué tanto conozco la palabra? ¿Qué tanto disfruto la vida? ¿Qué tanto se acerca por medio de la palabra de la vida? ¿Qué tanto disfruto la vida? ¿Qué tanto le he creído a esa palabra y la vivo en mi vida y veo el resultado? ¿Qué tanto disfruto la vida? ¿Qué tanto me ha formado esa nueva criatura en Cristo Jesús, que es la palabra? Y ahora veo una gran diferencia entre el antes y el después. Y entonces hoy empiezo a contestarme, empiezo a reflexionar. Ustedes métanse ya en la predicación y empezamos a ver qué tanto estoy disfrutando la vida o qué tanto no la estoy disfrutando. La idea es que disfrutemos la vida. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida? Sí, yo quiero disfrutar muchísimo la vida. Así que por tanto tienes que conocerla para saber lo que vas a apreciar. Lo que no conozco, no lo sé apreciar porque no lo conozco. Pero si lo conozco, entonces empiezo a apreciar aquello que estoy conociendo. Es importante entonces es disfrutar la vida y apreciar la vida si conozco la vida. Y la podemos conocer a través de la palabra de Dios. Número 1, entonces, la palabra de Dios es más importante, fíjate bien, que los asuntos familiares, sociales y culturales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tienes problemas en la familia? ¿Tienes circunstancias adversas en la familia? ¿Hay problemas sociales allá afuera? Terribles. Hay situaciones culturales que ni entiendes, pero tienes que vivir. Bueno, sobre todo eso, encuentras confianza y seguridad y respuesta en la palabra de Dios para apreciar tu vida. Cuando no tienes la palabra de Dios reinando, dirigiendo tu vida, eres absorbido por todas estas circunstancias y pasan días, meses, años y te preguntan, ¿tú qué? No, yo no disfruto la vida ni aprecio la vida porque a mí esto y esto y esto y esto. ¿Qué le va a decir usted a esa persona? Le va a decir, mira, tengo una buena noticia. Hay algo por sobre todo eso, de la palabra de Dios. Cuando conozcas la palabra de Dios, le creas esa palabra de Dios y apliques la palabra de Dios en tu vida, no solamente vas a disfrutar la vida, vas a apreciar la vida. Y cuando aprecias, entonces lo siguiente, vas a ser una persona agradecida. Agradecida. Así que bueno, ¿qué dice Romanos 12:2 respecto a esto? Dice, no, en la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual. ¿Sí? No se amolden al mundo actual. Que si me peino del lado, que si me peino del otro lado, que si me rapo para arriba, que si me rapo para abajo, que si me pongo pantalón así, que si me pongo la vuelta a un lado, eso es lo de menos, eso es lo exterior. Pero lo interior, eso es lo más importante. No se amolden al mundo, sino sean que, sino que sean que transformados
¿Mediante qué? La renovación. O sea, renovación. O sea, ya era nuevo, ahora lo renuevo. ¿De su qué? Mente. De su mente. Así podrán comprobar, apreciar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Por qué me sucedió eso? ¿Conoce la voluntad de Dios? No. ¿Por qué están sucediendo estas cosas en el mundo? Porque el mundo no conoce la voluntad de Dios. Porque se han amoldado a las situaciones sociales, familiares, culturales, y se han dejado ir en ese ancho río de circunstancias en donde no tiene nada que ver con la vida que Jesús promete. No prometió, promete. Y prometerá siempre, porque Jesús no cambia. Damos esa vida y vida en abundancia. A través de su palabra, entonces, nos empieza a dirigir, nos empieza a enseñar. Y nos dice, habla a tu voluntad, habla a tu fe, habla a tu mente, y te dice, no te amoldes al mundo. Que si ahorita te dicen, vamos a pensar así, que ahorita te dicen, ahora tienes que estar volteado de cabeza 4 horas. No, ahora tienes que vestirte de rojo. No, ahora te pones el calzón amarillo en Navidad o en Año Nuevo. No, y ahora te diriges a la pirámide y al sol, y que no sé qué. Y ahora, esto no es vida, ya hice para todos lados. Yo no sé cuánto me gasté. Y no por nada. Entonces, ¿qué voy a apreciar? Entonces Dios te dice, mira, necesitas ser transformado mediante la renovación de tu mente. Cambia tu manera de pensar, y nos va a decir acerca de eso. Porque solamente así vas a comprobar bien cuál es esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nada que ver con lo que el mundo te dice acerca de Dios. ¿Te pasa algo? Ha de ser de Dios. ¿Te pica un alacrán? Ha de ser de Dios. ¿Te levantaste tarde? Ha de ser de Dios. ¿No estudiaste? Ha de ser. ¡Todo es Dios! Somos unos santos, de veras. Eso no es así. Vamos en nuestra mente humana, y nuestra mente humana se deja llevar por los deseos. Y los deseos, ¿sabes qué hacen? Los deseos no están quietos hasta que no los satisfaces, sea buena o sea mala tu estrategia. Ese es el problema de vivir en los deseos de la carne. ¿Ya me entendió? Para dominar esos deseos de la carne, esta cosa, que es la mente, necesita ser a la mente de Dios. Y entonces dices, por razón me dice Dios que esto sí haga, y me dice que esto no lo haga. Me dice que procure esto, y me dice que evite esto. O sea, todo es para bien, para mí. ¡Sí! Dios es Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es para darte vida y vida en abundancia. ¿Vamos bien? Así que la palabra transformará tu manera de pensar respecto a Dios. Si no conocen la palabra, como hay muchos que no conocen la palabra, pero sí opinan de Dios, sí los conocen, opinan de Dios, y opinan de Dios, y Dios es Dios, y no conocen, ni siquiera han abierto la Biblia, o la han abierto mal, o la han abierto y se han dejado influenciar por un conocimiento que no es el verdadero. Entonces, cuando te transforma el efecto de la palabra de Dios, cambias tu manera de pensar respecto a Dios. También con qué o hacia qué cambia tu manera de pensar respecto de ti mismo y de los demás. Antes de conocer a Dios, yo tenía una idea muy distorsionada de quién era yo y quién eran los demás. No sé si lo ocurre usted así. Pensábamos de una manera, éramos de una manera, que estábamos destinados a alguna circunstancia y que los demás eran así, eran así. Pero cuando viene Cristo a tu vida,
vienen los pensamientos de Cristo y empiezas a ser transformada tu mente por medio del Espíritu Santo, con los pensamientos de Dios ahora fluyendo en ti, entonces cambia tu manera de pensar con respecto a Dios, pero también con respecto a ti mismo y con respecto a los demás. Todos, para mí, lo digo honestamente, son especialísimos delante de Dios, porque son creación de Dios. Todos, sin excepción, tienen un gran talento de parte de Dios para desarrollarla aquí en la tierra y mostrar a través de ustedes su gloria. ¿Cuántos dicen amén? El mundo te dice, no, tú estás chaparro, ¿qué vas a hacer? O tú, no, tú estás alto, no, tú estás gordo, no, tú estás flaco, tú usas lentes, pocos como el otro. Pero generalmente siempre hay un pero, y luego te la crees, y tú eres el perito. No, pero. Oye, hermano, vamos a decir, no, sí, pero. Vas a predicar conmigo, no, pero. Todo es pero. Y Dios te dice, no, todo es sí. Cuando tenemos transformada nuestra mente por Cristo y vemos quiénes somos delante del Señor, hablaba de identidad hace un momento, y conocemos quiénes somos hijos de Dios. Cuando decimos somos hijos de Dios, decimos somos hijos de Dios. ¡Wow! Yo no lo digo como cliché, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, entiéndelo. Y es por su voluntad, no por la mía. Porque he creído en Él. Y Él me está transformando. Soy un hijo de Dios. El apellido, déjalo de un lado. Si eres pentecostal, si eres de Flores del Valle, déjalo de un lado. Lo más importante, tu identidad, ¿quién es? ¿Quién eres tú? Soy una hija de Dios. Decimos amén. Y eso me da el valor, y eso me da la identidad, y eso me da el aprecio por mi vida. Y cuando empiezo a ver a los demás, empiezo a apreciar la vida de los demás. Ya no los critico. ¿Con qué más cambia con respecto a lo que es más importante en la vida? Antes para mí, hermano, lo más importante del fin de semana es el... ¿Quiénes son de los 70, modelos 50? ¿Quiénes hay aquí 50? ¿Quiénes conocieron la Travolta? ¿Quiénes conocieron a los Panchos? Los Panchos de la Pochota, los Panchos de la... No les digo que te haya abordado, pero bueno. Cambia también eso con respecto a la vida. Dices, ¿qué es la vida? No, la vida es la vida está en Cristo. Ahí está la vida. ¿Cómo disfruto la vida y cómo aprecio la vida? En Cristo Jesús. La palabra te enseña, la palabra te transforma, porque la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Denle una ofrenda muy fuerte. Bien. Número 2. Va a transformar nuestra mente de acuerdo al patrón de sus pensamientos. Hay patrones, ¿verdad? Hay formas, hay modelos. De acuerdo a ese modelo es como vas teniendo tu mente. Si te estás preparando como odontólogo o dientólogo, tienes un patrón de preparación que te va a hacer una mentalidad de dientólogo, o sea, de odontólogo, ¿verdad? Y acá tu hermanita de nutriólogo. Yo pues casi no lo ponía porque me decían, los tacos, la compra. Es una mentalidad. Y cada uno de nosotros tiene una forma, un formato, un patrón que va estructurando nuestra mente. No está mal, claro que no. Pero quien gobierne ese patrón, ese modelo, debe de ser el patrón de la palabra de Dios, el modelo de la palabra de Dios. Dios en nuestra mente. Y entonces va transformando de acuerdo a esto. 1 Corintios 2:11-14 dice, en efecto, la nueva versión internacional,
conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? En otras palabras, ¿quién te conoce a ti? Tú mismo te conoces a ti. ¿Quién te conoce de parte tuya, en tu ser? ¿Qué parte te conoce? Tu espíritu. Dice aquí, su propio espíritu está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, en nosotros nos conoce nuestro espíritu. En Dios lo conoce su espíritu. ¿Ya va tomando por lo que voy? Es espiritual. ¿Qué me conoce a mí mismo? Mi propio espíritu. ¿Qué conoce a Dios? Su propio espíritu. ¿Decimos amén? Versículo 12 dice: nosotros no hemos, los que hemos creído, no hemos recibido otro espíritu, como el espíritu del mundo, ese es otro espíritu, sino recibimos ¿qué? El espíritu que procede de Dios. ¿Qué conoce el interior de cada uno? El espíritu. ¿Quién conoce el interior de Dios? ¿Quién conoce a Dios? El espíritu. Tiene que haber una relación entonces espiritual. Así es como es posible conocer los pensamientos de Dios, espíritu con espíritu. Por eso decía Pablo en la carta a los Corintios: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, entiéndalo, no hemos recibido una filosofía hueca, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos, lo que por su gracia, repito, lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Quieres saber qué te ha concedido Dios? Buenas noticias. Dice que por su gracia Él te puede decir. ¿Quieres conocer qué tienes de parte de Dios? Por su gracia vas a conocer qué te concedió ya. Lo que te va a conceder, que ya te concedió a ti. Y eso es maravilloso. Ahorita viene la época de Navidad y los regalos. Todos estamos pensando, ¿qué van a regalar? Por cierto, ¿qué van a regalar? Y uno está ahí, ¡ay, qué va a regalar! ¿Cómo sabes qué te va a regalar? Pues pregúntale a la persona que te va a regalar algo y te va a decir, o a lo mejor te va a decir, va a ser sorpresa. La sorpresa es que no te va a regalar nada. Llega el día y ya te descubre el regalo. Pero ¿quién te descubre el regalo? El que te lo va a regalar. ¿Sí? En el caso de Dios, Él no está esperando una fecha, mira, al día, no te día. En el momento que lo necesites, ella tiene preparado lo que ya te concedió por gracia. Es un regalo de Dios. ¿Y quién ganó eso? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Bien. En el versículo 13 dice: esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, por rollos, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. De modo que expresamos, fíjate, verdades espirituales en términos espirituales. ¿Decimos amén? Y entonces dice el versículo 14: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. El que no tiene una relación espiritual con el Espíritu Santo de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios le dices a Él, ¿qué me has concedido para esta situación que estoy viviendo? El Espíritu de Dios dice que nos recuerda, una de las cosas que hace, nos recuerda que ya fuimos perdonados y lavados con la sangre de Jesucristo en la cruz, y que por lo tanto esa persona que tanto odias y que tanto resentimiento tienes, que te da hasta repugnancia tocarlo, el Espíritu te dice: perdona, ya te concedí el perdón, ahora a través de ti concedes el perdón.
sigues sin apreciar la vida, sigues sin disfrutar la vida, sigues quejando, sigues buscando pretextos, sigues buscando actividad, sigues buscando a quién maldecir toda tu vida, pero no vas a apreciar la vida. Debemos conocer al creador de la vida. ¿Y qué dice el creador de la vida con respecto a la vida? ¿Cuántos quieren de verdad? De verdad, díganme. ¿Cuántos quieren apreciar la vida? Dejar de decir, esta vida no es para mí. Esto no se me da. Qué injusta ha sido la vida. Pues siga las palabras. Entonces, no acepta lo que procede. Dice, pues para él es locura. Estás loco. Y dice, ¿a qué grado dice Pablo esto? Estás loco, Señor. ¿Que yo qué? ¿Que yo abrace a quién? ¿Que yo le hable a quién? ¿Que yo le coja el papel y decir, no, hombre, a mí no me toca? ¿Que yo le hable bien? No, no. Que yo me porte bien, si no se porta mal. ¿Por qué? Porque no estoy en contacto con Dios. No acepto eso. Entonces, no puede entenderlo. ¿Cuántas cosas no entendíamos de Dios antes de conocer a Dios? Lo voy a resumir todo. Porque no conocíamos a Dios. Dice, porque hay que discernirlo espiritualmente. Espíritu o el espíritu. ¿Para qué? Para que se transforme mi manera de pensar. ¿Quieres pensar más en Dios? Sí. Entonces deja que los pensamientos de Dios ocupen tu mente. Eso, mientras más tiempo, fíjate, mientras más tiempo ocupes en recibir los pensamientos de Dios, menos tiempo tendrás para estar recibiendo los pensamientos del mundo. Entre más series veas del Espíritu Santo, menos series verás del mundo. ¿Está claro, verdad? Sí. Eso sí lo entendí, pastor. Mi querido, no se los puedo dar. Entonces tenemos que discernirlo solamente teniendo un pensamiento de Dios. Y vamos, ¿con qué comparo lo que estoy pensando? ¿Con qué quito lo que estoy pensando? Ahora bien, Dios a través de su Espíritu nos dio sus pensamientos, nos dio sus promesas y nos dio sus caminos. Pensamientos, promesas y caminos. La pregunta, ¿los conozco? No, por eso no estás apreciando la vida. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Voy a empezar a conocer. ¿Qué pensamiento tienes tú para mí? Jeremías 29:11 dice que todos los pensamientos de Dios son para bien y nunca son de mal. Ese es un principio, lo anoto, lo apunto, lo pongo en mi cuerpo, lo puedo ver todos los días, para que cuando esté dudando de lo que me está sucediendo y que viene de Dios, volteo y digo, no. Esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Dice, todos los pensamientos de Dios son para bien de mi vida. Ninguno es de mal. Entonces tengo que buscar el pensamiento que tiene Dios para mi vida y empiezo a desechar lo que el mundo me ha enseñado con respecto a mi circunstancia. Después veo sus promesas. ¿Qué me promete Dios? Dice todo. Y acabamos de ver, a través del Espíritu Santo nos enteramos de qué nos ha concedido. Y lo que promete Dios, lo cumple. Vimos cómo si tú decides por la vida, y vives en esa vida que Dios te da, tendrás vida tú, no solamente tú, sino también tu descendencia. ¿Cuántos quieren ver familias maravillosas? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? Verlos felices, viviendo y apreciando la vida. Yo me gozaba viendo a mi nieta ahí con su guitarrita, alabando a Dios. Y estaba
desde hace como media hora, ya. Gloria al Señor. Está aprendiendo a disfrutar y a apreciar la vida. Instruye al niño en el camino, y aunque la riegue después, cuando sea viejo, se va a acordar y va a corregir y se va a enfilar al reino de los cielos. Debe una ofrenda de palmas al Señor. Apreciamos lo que vamos conociendo. El mundo te dice, quién sabe, no sé, tal vez te va a hacer el infierno. De plano. Como no tiene opciones, dice, te va a hacer el infierno, ya, disfruta la vida. El que no vino a tomar vino, a beber vino, y cosas así. Y el mundo te enseña otra filosofía tan hueca, tan barata, tan falta de vida, que terminas por creerla y entonces no aprecias la vida. Todos los hombres, ahorita que te acabas, todos los hombres son iguales. Yo creo que lo y la mujer, ay sí, manita. Todos los hombres. Y acá los hombres, a las mujeres no las peles mucho porque no se les entiende. Sí, compadre. Y todo el amor y todo el dinero. Luego viene un sabio, ¿qué quieres? ¿Mandar o ser feliz? Te lo dejo tarea. El mundo tiene una forma de pensar y de ser contrario, escúchame, contrario al pensamiento de Dios, a lo que ya nos concede Dios, a las promesas de Dios. Wow, entonces cuando tú, déjame enterarme, ahí está la Biblia, estamos los pastores, estamos los líderes, los maestros, te enseñamos, descubre en ese libro todas esas maravillosas noticias de parte de Dios que son para ti. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, ya está hecho. Disfruten, aprecien, le agradezcan la vida. Ahí les va. Dentro de un rato vengo. Estamos esperando ese rato. ¿Sí? Y después, si usted se va, viene un apocalipsis, viene otro corte, el corte definitivo, donde dice Dios también, todo está hecho. Es el tercer corte. El primero fue cuando la creación, el segundo con Cristo y el tercero cuando Cristo venga. Ya subí. Dios no deja cabos sueltos para que me entiendan. Y Dios dice que lo que empezó en mí lo va a terminar. Y entonces dices, ay Señor, dame más conocimiento de tu palabra, dame más noticias de tu palabra, déjame vivir en tus pensamientos para poder disfrutar esta vida y poder apreciar esta vida y dejarme de santas que no tienen para nada. Entonces, dio esto a través de su espíritu y luego nos dio, fíjese bien, la habilidad de qué? Decidir cómo vamos a pensar, al nivel de los demás o al nivel de he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues tú la vida. Contundente, entendible. ¿Qué necesito? Entendí, conocer esa palabra. A través del Espíritu Santo, Él me refuerza y me hace entender esta palabra. Ahora decides lo que piensa el mundo o lo que piensa Dios. Yo escojo lo que piensa Dios. Pero necesito entrar en ese proceso diario donde el Espíritu Santo me va guiando, me va recordando, me va enseñando, me va inspirando, me va guardando, me va haciendo firme en las pruebas, etcétera, etcétera. Y entonces puedo decir qué hermosa es la vida todos los días. Y te dicen, ¿cómo te va? Mira, tengo un problema, pero chido. Y entonces, ¿y cómo estás? Maravillado de la vida que Dios me da. Pero si me acabas de decir que tienes un problema, sí. Pero si yo no tengo la actitud para ese problema, entonces voy a empeorar el problema. Pero Dios me ha concedido promesas y a través de su palabra puedo conocerlo a Él y a través de su Espíritu Santo entiendo sus pensamientos
Y esto es un proceso, la vida es un proceso que se va llevando paso a paso. Y sé que finalmente, como dice en su palabra, yo no voy por la victoria, voy en la victoria, porque Cristo siempre va conmigo. ¡Amén! Así que, le digo a Pablo, bástate mi gracia, Pablito, ya, bájale 3 rayitas. Ya sé que sabes mucho, ya sé que eres bien entrón, ya sé que eres bien fuerte, ya sé que eres valiente, yo sé que yo te di todas esas cualidades, Pablito. Pero te tengo que estar juzgando ahí para que agarres la onda de que tú estás en el tercer cielo todavía, estás en la tierra. Que eres hombre, que eres carne y dependes de mí. ¿Cómo la ves, Pablito? Dijo el Señor, dijo Pablito, órale, ya te di. Ya te di. Porque en mi debilidad, en lo que no soy, surge la gloria de Dios. Tengo un problema, no puedo, no puedo. Mira. ¿Cómo? Sí, tú no puedes, pero el Señor sí puede. Deja que Él tome las riendas de tu vida. Obedécele. Créele, confía en Él, pero para eso necesitas conocerlo. Decimos amén. Entonces no podemos estar hablando de Dios, diciendo de Dios, opinando de Dios, si ni siquiera conocemos a Dios. No podemos opinar de la vida si no conocemos la verdadera vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando tenemos sus promesas, sus pensamientos, sus caminos, ahora lo que sigue es la confianza. Él nos va a dar la capacidad para poder decidir. Y ahí entras tú. ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición? ¿Verdad o mentira? ¿Tranza o honestidad? Así es la vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Cuando uno piensa como Dios, no depende de su capacidad humana, sino de su espíritu que se conecta. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, entiendes que no dependes de ti. ¿Qué depende de ti? Decidir, eso sí. Tú decides. Pero lo demás lo va a hacer el Señor. Ahora, no te quedes ahí sentado, como muchos. Dios proveerá. Ahorita van a tocar la puerta. Van a decir, aquí está la solución a sus problemas. Y ahí te quedas haciendo hemorroides. Y no pasa nada. Gloria a Dios. Mire, si antes me divertía, disfrutaba la vida, ahora más. Ahora más. La gracia de Dios está conmigo. Estoy seguro de lo que el Señor hace en mí y le agradezco todos los días. El cáncer no me venció. Gracias a Dios. Y lo digo con todo lo que significa. Por eso disfruto. ¿Tengo problemas? No. Si les cuento empiezan a llorar todos. Me dicen, pastor, vamos a llorar por usted 40 días y 40 noches. Claro que tengo problemas. Mi esposa quiere jugar, ¿no? Pero no conmigo. Aquí también hay un servicio muy bueno. ¿Usted cree que yo tengo problemas con mi hija? Sí. Miren esa cara que hija. La vida transcurre. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hija. Gracias a Dios por la vida de Breno. Aquí estás. Yo sabía que Karen. Yo estoy muy agradecido. Muchas veces el tema de la semilla. ¿Pero por qué? Porque disfruto y porque estoy aprendiendo a apreciar la vida, conociendo la palabra de Dios. ¿De qué depende poder apreciar la vida? De acuerdo a su creador.
Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdan aquella plática que tuvo con Nicodemo? Nicodemo era un picudo de las Escrituras. Y fue así a escondiditas y dijo: maestro, ¿cómo le hago para disfrutar la vida? Para estar chido, apreciar la vida. O sea, es necesario que nazcas de nuevo, mi querido hijo. ¿Cómo? O sea, su mente natural no entendió. Le volvió a repetir, no entendió. Ya después con el tiempo entendió, pero en ese momento no entendió. ¿Qué necesitamos nosotros para definitivamente tener ese conocimiento, conocer la palabra de Dios, pero disfrutar y apreciar la palabra de Dios? Necesitamos transformar toda nuestra mente. ¿Para qué? Para que pueda ver, para que pueda entender y para que pueda comprender el reino de Dios. Dice Colosenses 1:13 que el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si estamos en el reino de su amado Hijo, necesitamos entender, conocer y comprender de qué se trata ser un ciudadano del reino de Dios y vivir como tal. Porque hemos cambiado del reino del mundo al reino de Dios, y tiene que haber una gran diferencia manifestada a través de nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de resolver los problemas, nuestra fe, etcétera, etcétera. Todo lo que concierne a mi vida tiene que ser gracias a Dios. ¿Por qué? Porque voy conociendo cada día más su palabra, y su palabra está haciendo un efecto en mí que transforma día con día, y que por el Espíritu Santo yo puedo ir disfrutando, apreciando la vida. Entonces, aprecia la vida si conoces la palabra de Dios. Aprecia la vida si conoces a su Espíritu Santo. Aprecia la vida, entonces conocerás el cómo apreciar la vida. De una ofrenda. Esto, en medio de estas circunstancias, yo creo que esta palabra llega muy a tiempo a todos nosotros, para poder nosotros tomar buenas decisiones de aquí en adelante en nuestras vidas. Jesucristo no tuvo un sacrificio en vano. Nuestro Señor Jesucristo no subió a una cruz para pagar por todos los pecados y que el mundo siguiera igual. Eso no fue la idea de Jesucristo. Tampoco fue el darte una promesa para que a futuro la disfrutaras y mientras tu estancia en la tierra fuera solamente sacrificios y penurias y no sé qué tantas cosas. Jesucristo dejó algo dicho: he venido a traerles vida y vida en abundancia. Disfrútenla, aprecienla. Solamente, fíjate bien lo que te voy a decir. Tu proceso, tu tiempo que estás aquí, cuando tú tomas esa palabra, vives esa palabra, te está sirviendo para entender lo que en un futuro lo vas a vivir en una forma inimaginable. Lo que quiere decir el Señor es que aquí en la tierra se pueden cumplir todas sus promesas y todo ese reino de los cielos en medio de tu vida reinando, para que tengas vida y vida en abundancia. Y para que cada vez que vivas más esa vida, aprecies más al Creador de la vida y desees más obedecer su voluntad, andar en su voluntad, depender de su voluntad, confiar en su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y de esa manera cada vez tienes menos dudas de que el reino de los cielos ya te pertenece y en un futuro estarás con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amada iglesia, la gente, y hasta ustedes, está cansada de rollos, de verbo. Tú y yo queremos ver algo real. Y hay algo real. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y cada día tienes la oportunidad de que sea realidad en tu vida. Pero baja
y voy a empezar a ser honesto conmigo mismo. Y si no estoy viviendo en la vida que tú me ofreces, ayúdame a corregir, ayúdame a ajustar, ayúdame a quitar lo que no me sirve y ayúdame a no hacer lo que no me sirve. Aquí estoy delante de ti, eso se llama humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ayúdame a limpiar mi corazón de pensamientos, de todo aquello que me atosiga y me hace pecar. Porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. ¿Y cómo es eso, hermano? Cuando tienes un limpio corazón, aceptas todas las bendiciones de Dios y los ves. Ves esas bendiciones en tu familia, ves esas bendiciones en el mismo aire que estás respirando. Te llenas del pulmón de oxígeno. 21% exacto de oxígeno, 21% exacto de oxígeno para ti. 5 millones de glóbulos rojos circulando, 10.000 glóbulos blancos por decilitro. Tu mente trabajando, tus neuronas, todas las sinapsis, energía eléctrica, hidráulica, mecánica dentro de ti. ¿De dónde sale? ¿Cómo no voy a apreciar a Dios maravilloso? ¿Cómo no voy a apreciar a Dios? Si su misma palabra me da a conocer quién es Él, su espíritu con mi espíritu me da a conocer quién es Él. Entonces ya dejo todo lo que el mundo me enseña, dejo todo lo que el mundo me abate, me aflige, me da para abajo, me hace sentir terriblemente mal. Yo soy un hijo de Dios, comprado por su sangre, lavado por su sangre. No es en vano Jesús en la cruz. Cuando dijo está hecho, vamos creyentes, vamos iglesia, vamos a disfrutar la vida, a apreciar la vida. Conózcanme, aquí está mi palabra y aquí está mi espíritu. ¿No les hace falta? Ahora sí dices, pues nada me falta, porque el Señor es mi pastor. Póngase en pie, por favor. Te damos gracias por traernos estas buenas noticias a nuestras vidas. Por refrescar el ánimo en estos instantes, en estos minutos que nos has hablado. Esa palabra nos ha alentado, esa palabra nos ha animado. Esa palabra nos está ayudando, Señor, a los deseos de tu mente se cumplan en cada uno de nosotros. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, el que tu Espíritu Santo esté en este lugar y sea el que nos haga dar ruido, pero también que nos ha enseñado y nos ha guiado en nuestro entendimiento para poderte conocer aún más y poder tener la capacidad de decidir en este día y poder decir, yo decido tener tu vida, Señor. Yo decido la vida abundante que tú me das, Señor, para mi vida. Porque por tu gracia ya me la has concedido. No es en mis fuerzas, no es en mi talento, no es en mi capacidad, es en tu gracia, Señor, que derramas sobre cada una de nuestras vidas. Y por ello, de aquí en adelante, mi Dios, procuraré día a día vivir bajo esa gracia que me da esa vida abundante que tú me has prometido. Bendice, Señor, bendiga a su familia, bendice a mi familia, bendice a cada miembro de mi familia, Señor. Si no están aquí, bendícelos donde quiera que se encuentren. Padre, tú nos has prometido el día de hoy nuevamente que nos vas a dar vida, pero que también a nuestra descendencia. Bendecimos la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y hasta por 1000 generaciones. Te bendecimos a ti, Señor. Usa nuestras vidas para impactar a este mundo y que este mundo te conozca y conozca la verdadera vida que hay en ti. Todo te lo pedimos
Amén. Y amén.